Hola, a continuación mostraré dos cortes de un vídeo recientemente publicado en YouTube sobre la caza de perdices y faisanes con Azor. En el caso, cuatro disertantes, dos brasileros y dos portugueses. Y los dos brasileros, en el caso serían Marco Cruz y Dorival Lima, refieren condiciones, características y aptitudes del perdiguero Pichinchae, la subespecie que ocurre en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y parte de Argentina, que a mi juicio no se corresponden con la realidad de la historia reciente de este perdiguero en el mundo, en Europa como en Estados Unidos. Entonces les muestro los cortes y sobre eso desarrollaré algunas ideas. Fernando perguntou se esse método funcionaria bem com Falco. El disertante Marco Cruz dice si ese método funcionaría con el Falco. O sea, le está preguntando si un modo de entrenamiento de Azor funcionaría con un halcón, y creo que el portugués refiere que sí. Y sobre eso viene la, la afirmación de Marcos Cruz que yo intento rebatir ahora. Até que ponto a gente Eu acredito conseguiria que sim. aplicar isso com Falco? Eu acredito que sim. Com o femoral isto foi testado. Funciona excelente. Ah, perfeito. Peterson comentou aqui. Porquê? Porque os É... falcoeiros lá de cima, os galegos, usam também o aplumado. Eles usam também o aplumado e testaram. Um dia estava a Olha, testar maravilha aí, um ó. gavião 100% parental com este método. Uma grande dica aí pra gente, né? Que tem o aplomado como ave símbolo. Acho que se tivesse um livro de falcoaria brasileira, sem dúvida na capa seria o aplomado, que é a nossa. Él dice que si existiría un libro de cetrería brasilera, sin duda en la portada estaría el perdiguero también. Eso es lo que dice Marco Cruz. Ave de falcoaria. Muito Devemos versátil. todo respeito e admiração para essa ave, que é uma ave magnífica. O nosso aplomado, tá? Eu vou levantar a bandeira pro nosso. Mais pequenino. Él dice, tengo admiración y respeto por nuestro aplomado, o sea, por el aplomado brasilero, se supone, teniendo en cuenta de que Marco Cruz atribuye nacionalidad a los halcones. Nuestro aplomado está refiriéndose al falco femoralis femoralis. Graciosamente, el interlocutor portugués le dice el más pequeñiño, el más pequeño, el más pequeño. Mais pequenino. O nosso aplomado é diferente do aplomado argentino, que é a mesma subespécie, mas ela é uma variação diferente. Él dice, prosigue Marco Cruz, nuestro aplomado es más pequeño que el argentino, que es la misma subespecie, pero es más pequeño porque es otra variación. Y luego dice una cosa que es la curiosidad, digamos, que en este caso, ¿no? Que es la que convoca este vídeo. Que ahí sigue, que él dice que ni se compara con el Pichinchae, a palabras de Marco Cruz, el perdiguero Pichinchae no vuela nada, es una mariposa. Miren. Menor e nem compara com o Pequinque lá, que é o Pechinchai, Pequinque. O peruano. Não, isso nem compara. Aquilo ali é uma borboleta. Por eso. Claro, y dice, ni compara con él porque ahí es una borboleta. Ahí está diciendo, ni se compara con ese perdiguero porque ese perdiguero no vuela nada, es una mariposa. Lo que pasa es que Marco Cruz no tiene el valor de decir, me parece que ese perdiguero no vuela nada. Esa es la primera, digamos, el primer corte que quería mostrarles, y el segundo corte me parece que va en el minuto 2 y 6. Me excedí. A ver, me disculpan. Ahí debe estar. A ideia que me passa é que Maravilha, maravilha. Olha, a gente vai ter que. Ya, en este corte, el que refiere digamos, una supuesta falta de, como digo, de prolijidad en la cetrería del falco femoralis pichinchae, ya no es Marco Cruz sino Dorival Lima, y refiere escenas de captura de palomas en control de aves.
Ahí, escuchémoslo. Que dá uma adiantada aqui, já Dois, estamos bem duas adiantados. horas, 2 horas. É. Ó, o Jonathan, ele comentou aqui que ele voou um peruano e gostou. Parece mais lento, mas na verdade não, são as asas maiores. Não sei não, hein, Jonathan? Sei não, hein? Ahí lee un comentario Marco Cruz de un brasilero de un brasilero que indica que voló un perdiguero Pichinchay y este declarante o comentante señala que él voló también un peruano y no le pareció muy lento, sino que las alas la tienen muy grandes y parecería que no vuela tanto. Y ahí Marco Cruz sonríe con sorna y dice no sé no, como poniendo en duda o afirmando indirectamente que el femoralis es más rápido que el Pichinchae. Y acá viene la declaración también de Dorival Lima. Escuchemos. Eu acho que o Dorinho tem alguma experiência com peruano puro, Dorinho? Eu Peruano tive com puro uma não, fêmea. Peruano a puro não, né? Eu já, anatomia eu já voei, do, o coisa também já voou um peruano. É asas anatomia do muito, corpo, asas longas. Né? Desculpa aí, Dorinho, fala. anatomia Marco Cruz dice asas longas, asas como diciendo las alas son muy grandes, como si ese fuese un defecto en los halcones, ¿no? Hay que recordar que Félix Rodríguez de la Fuente es como ¿cuál es el prototipo de un halcón? Cabeza pequeña, alas largas. Acá parece que los brasileños se quejan de que los perdigueros tengan alas largas. Obviamente, si uno ve morfológicamente un perdiguero femoralis, que es el brasilero, digamos, por ponerle una nacionalidad a un halcón, y el pichinchae tiene las alas más largas, es más grande y tiene la cola más larga también. Entonces, parecería que los brasileros denuestan o se quejan de que los halcones tengan alas largas, lo cual es una alevosía para las personas que les gustan los halcones o que les gusta la cetrería con halcones, ¿no? do que eu tenho aqui, que é um peruano com argentino, é de um peruano. E assim, a ideia que me passa é que quando ele alcança a velocidade, ele é até mais rápido, né? Mais veloz. Mas na curta distância, não. Agora, dentro de um galpão que a gente usa, um galpão gigante para controlar pombos, fica muito atrás, assim, na manobrabilidade, né? De frear. Este cetrero brasileño indica que él probó ni siquiera un pichinchae puro, sino un pichinchae mezclado con otro halcón de cepa argentina, o de cepa femoralis, perdón, proveniente de Argentina, y dice que en control de fauna, de palomas en un almacén cerrado, no tiene mucha maniobrabilidad el perdiguero pichinchae. Bueno, hay que tener en cuenta la óptica de un controlador es distinto a un cetrero, ¿no? O sea, yo nunca podría jugar un halcón por verlo actuar en control de fauna. Retomar a perseguição, e aí vai. E isso aí, como no Brasil a galera fazia muito caça, como é mesmo? Controle de quero-quero, com a devida licença, que a história toda, é um bicho que demanda muita manobra do falcão, né? E essa galera que está comentando, não sei essa galera, mas viu o peruano voar no quero-quero e ficava muito para trás, assim. Era como se fosse Ele está a falar de... Não, mas quando tu falas em peruano aqui, para... Ahí lo que remata ahí Dorival Lima y señala que cuando se lo probó con Tero, es el Vanellus chilensis, el quiero quedaba muy atrás, dice, o sea, como que daba a entender de que los perdigueros femoralis que son oriundos de Brasil son mejores en esa caza, por el tema de la maniobrabilidad de un pájaro más grande que el halcón. A ver, ese punto voy a desarrollarlo seguidamente. Entonces esas son las dos alocuciones. En un primer momento Marco Cruz indica que el perdiguero pichincha es una mariposa, es una borboleta, o sea, aludiendo a que no vuela nada. Y en segundo término Dorival Lima señala que el perdiguero pichinchae no tiene maniobrabilidad como sí lo tendría el perdiguero femoralis, ¿no? Que es el que ocurre en Brasil.
Yo me acuerdo un poco de la historia de los perdigueros, los primeros perdigueros que fueron importados a Estados Unidos y después a Europa, cómo esta se gestó. No sé si me lo contó en su momento Gagliardi o me lo contó José Antonio Otero. En todo caso, mi memoria es vaga, pero puedo hacer un ensamble de lo que yo recuerdo. Me parece que al llegar uno de los interesados, uno de los primeros interesados en importar, luego se importó los primeros 20 pares de perdigueros a Estados Unidos para la caza de perdices, de faisanes, de codornices. José Antonio Otero tuvo la idea de llevarlo al fondo, a la chacra de José Alí Gagliardi, a 200 kilómetros de Lima. Y Otero me contaba que rezaba, le decía a Gagliardi, por favor, que tus halcones atrapen un faisán, y creo que esa tarde atrapó un faisán o una perdiz, porque Gagliardi, no sé si ahora, pero en ese momento criaba perdices, perdiz roja, me parece que es Alectoris rufa, la perdiz española, y también faisanes, y también me parece que codornices, California, entre una de estas, todas especies introducidas. Entonces, de esa manera fue que se gestó la importación de los primeros 20, o en todo caso 40 perdigueros de Perú a Estados Unidos. Hay una página que se llama Falcon of Steel, o halcones de acero. A ver, déjenme ver si encuentro. Aquí está, es esta. Que acá cuenta la historia de los perdigueros en Estados Unidos. Vamos a ver, History. Acá dice, a ver. Existen 3 subespecies, de halcones aplomados en el norte, en el centro, en el sur y el Suramérica. Estos son Falco femoralis septentrionalis, que es la subespecie que ocurre en México, por ejemplo. Falco femoralis, la que tienen en Brasil, y Falco femoralis pichinchae, perdón, que es la peruana, que erróneamente denominan la peruana. Digo erróneamente porque es una subespecie que también ocurre en Ecuador, por ejemplo, o en Colombia. Todo, acá dice, traduciendo, ¿no? Todos los aplomados disponibles en Estados Unidos para cetrería son de la subespecie peruana Pichinchae. Estos halcones tienen directo resultado con los esfuerzos de Jim Nelson, Harry McElroy y Doug Alton para importar 20 pares de José Antonio Otero, que los criaba en el criadero El Huayco, dice. Los aplomados, el halcón aplomado es escaso en Estados Unidos, y nuestro objetivo es ayudar a asegurar la disposición de estas sorprendentes aves de presa o aves de caza para los cetreros y las futuras generaciones. Esa es la historia del halcón aplomado. Esta misma página tiene algunos artículos sobre la caza del perdiguero mal llamado peruano en Estados Unidos. Voy a tomar algunos de manera aleatoria, ¿no? Por ejemplo, yo creo que casi todos estos ya los he leído. Por ejemplo. Este es un artículo de corte histórico muy bonito de Jim Nelson. Yo me acuerdo que el 2012 o 2014, puede ser, Jim Nelson llegó con Raúl Ramírez a Perú. Y en ese momento estaba muy, muy entusiasmado con la caza de cachirlas. Y rehusé la invitación que me hizo Oscar para salir con Jim Nelson y no sé si Raúl Ramírez, en principio para ver perdigueros, y la segunda para subir a la puna para ver si mi perdiguero atrapaba una perdiz, y de esta manera lo vea pues Jim Nelson. Pero bueno, yo no
rehusé y quizás hubiera sido bueno haber conocido en ese momento a Jim Nelson, que fue uno de los pioneros en el manejo del perdiguero en Estados Unidos, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene este artículo que se llama In Search of Alet, que sería En búsqueda del aleto, que es un artículo de corte revisionista sobre sobre cuál es el ave que se consideraba en aleto para la Europa de medioevo, ¿no? Muchos decían que era el Micrastur, o los Micrastur, o algunos de los Micrastur, otros decían que podría ser el de Euroleucos. Jim Nelson en este artículo se inclina a que esta ave fue el perdiguero. Él refiere una locución, una frase en inglés que es high medal para el perdiguero, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver, miren, es un perdiguero hembra con un macho bueno, debe ser Cassini, ¿no? Y acá dice, por ejemplo, ilustración de la forma Falcon. Es casi como un torzuelo de peregrino, ¿ves? Ahí están, dando a entender de que es un perdiguero grande, es un halcón grande, perdón, casi el tamaño de un macho de Cassini, ¿no? O un macho de peregrino en todo caso. El de acá, el de la derecha, es un de Euroleucos. Y acá están algunos halcones, algunos perdigueros. Este es un artículo. Me parece que voy a cortar el vídeo en este momento y voy a hacer una parte 2, ¿sí? Y no sé si una parte 3.